En el corazón de Villalta, un barrio caluroso y terregoso al sur de Tabasco, donde el sol pega recio desde temprano y el polvo se mete hasta en las pestañas, hay una esquina que la mayoría evita. Ahí, entre un taller mecánico oxidado y una miscelánea sin nombre, trabaja Gael, un joven de 21 años con los brazos quemados por el sol, las uñas siempre negras del trabajo, y una expresión que no pide nada. Cada mañana, antes de que cante el gallo, ya está con su cubeta azul, su jabón de barra, su escobeta pelona y su manguera parchada. Se acomoda bajo la sombra escasa de un laurel y comienza su faena, lavar coches como si fueran tesoros. Gael no se queja, no lo han visto hacerlo, tampoco platica mucho. A lo mucho un buenos días con la cabeza, o un sí patrón, cuando alguien le echa el grito. No le gusta molestar. La mayoría de los clientes ni lo voltean a ver. Le avientan las llaves, le dicen el color del coche, el número de placa. Él escucha todo, lo guarda y lo hace sin rechistar. Nadie sabe quién es. Solo que lava carros. Pero ahí está, día tras día, igualito. Aunque llueva, aunque truene, aunque en la radio digan que va a temblar. No falta. Es como si no tuviera dónde más ir, como si esa esquina fuera su mundo entero. Un día de esos donde el calor se pega como trapo mojado, llegó don Genaro. Un político local que todo mundo conoce porque su cara aparece en cada poste y en cada pared. Con esas sonrisas falsas de los que prometen mucho y cumplen poco. Llegó en su camioneta nueva, con vidrios polarizados y bocinas tronando banda a todo volumen. Bajó como si la calle fuera suya. Saludó con el mentón, como hacen los que creen que nacieron para mandar. Don Genaro miró a Gael con desprecio. Como quien ve una mancha en el pantalón. ¿Tú eres el que lava aquí?, preguntó aunque ya sabía. Gael asintió sin mirarlo directo a los ojos. Pues apúrate, que traigo prisa, y esta nave no se lava sola. Y con cuidado, que vale más que tu vida. Las risas de sus acompañantes retumbaron en la banqueta. Gael solo tomó su manguera y empezó a mojar la carrocería. No dijo nada. No frunció el ceño. Ni una palabra. Pero sus manos temblaban un poquito, como si las burlas le picaran más que el sol del mediodía. Uno de los acompañantes, un chamaco de camisa cara y lentes oscuros, lo grabó con el celular. Mira nomás, el lavacarros de la esquina, qué bonito, ¿Cuánto te pagan por estar todo sudado todo el día? ¿O trabajas por croquetas, compa? Don Genaro soltó una carcajada y dijo, mira nomás, si hasta parece que ni papá tuvo, seguro salió de la tierra. Como los perros callejeros. Gael respiró profundo, sacó de su bolsillo un pañuelo blanco, lo desdobló despacito y se limpió las manos. Era un pañuelo viejo, con bordados finitos que decían AV. No dijo nada, solo lo volvió a guardar, y siguió tallando los rines. ¡Qué jay! Y ahí, entre el ruido de los carros, las risas, y el agua sucia corriendo por la banqueta, algo cambió. No en la calle, no en el aire. En Gael. En su forma de mirar. Ya no parecía resignado. Ahora había algo distinto. Como si ese pañuelo le recordara que él no era cualquier cosa. Que tenía nombre. Que tenía historia, que había taire. Pero nadie lo notó. Nadie se fijó. Siguieron su día como si nada. Como si Gael fuera una piedra más en el camino. Pero a veces, las piedras más chiquitas son las que hacen tropezar a los gigantes. Y eso apenas comenzaba. Las primeras gotas empezaron a caer con timidez, como si le tuvieran respeto a la tierra caliente de Villalta. Pero nadie en el barrio se engañaba, todos sabían que cuando el cielo se ponía del color del plomo viejo, lo que venía era tormenta. Y así fue. En cuestión de minutos, la llovizna se convirtió en aguacero, de esos que arrancan ramas, tumban techos de lámina y hacen que el lodo se trague las llantas. Gael no se movió. Ahí seguía, junto al laurel, como cada día, bajo el toldo improvisado de lonas recicladas, se mantenía firme, lavando un coche gris que apenas alcanzaba a distinguirse entre la cortina de agua. La mayoría se habría ido corriendo, pero Gael no. Su trabajo era su palabra. Si decía que lo entregaba hoy, era hoy, así llovieran sapos. Cáttelayan sapos. La gente que pasaba lo miraba con lástima. Algunos hasta con burla. Mira ese terco, mojándose como pollo. ¿A poco le van a pagar más por eso?
decían desde los colectivos atiborrados o bajo paraguas coloridos. Pero Gael, como siempre, no respondía. Solo seguía tallando con su escobeta, como si tallar fuera borrar algo más que suciedad. Esa tarde, una figura inesperada apareció bajo la lluvia. Era una señora de edad, encorvada, con un vestido floreado empapado y unas chanclas que chapoteaban al caminar. En las manos traía una bolsa de tela, y una sombrilla rota que más bien servía de adorno. La gente la reconocía. Era doña Carmen, la que vendía tamales en la escuela, la que siempre decía, «Dios te bendiga, mijito», aunque no compraras nada. Doña Carmen se acercó a Gael con una mirada triste. No hablaba mucho, pero su gesto bastaba. Le extendió la bolsa con un pan de yema y un café negro en un frasco reciclado de mayonesa. Gael, empapado, recibió el regalo con manos temblorosas. Le hizo una pequeña reverencia, como si le hubieran dado un trozo de oro. «Na pasa. Na pasa». Y ahí por un instante el aguacero pareció callarse. El gesto de la señora no fue visto por muchos, pero para quien lo notó, fue un recordatorio de que la dignidad no se moja. Que la humanidad cabe en un café caliente. Esa misma noche, la lluvia siguió cayendo con rabia, pero Gael se quedó hasta terminar. Cuando el último coche estuvo seco y cubierto, sacó su pañuelo blanco. Lo miró, lo acarició con los dedos como si tocara un recuerdo. Lo ató al laurel, dejando que la lluvia lo empapara, como si quisiera que el agua lavara no el trapo sino todo lo que venía cargando dentro. Y justo ahí, pasó algo que nadie esperaría. Un coche lujoso se detuvo junto a él. No era de los que suelen pasar por esa calle. Las llantas eran nuevas, la pintura brillaba incluso bajo la lluvia. Bajó un señor alto, de barba cana y mirada seria. Vestía sencillo pero todo en él decía respeto. Caminó hacia Gael con paso firme, sin miedo al lodo. ¿Tú eres Gael?, preguntó. Gael asintió. El señor lo miró de arriba a abajo. Luego con suavidad dijo, «Eres igualito a tu madre. Y ese pañuelo, yo mismo lo mandé bordar hace más de 20 años». Gael no respondió. El agua le corría por la cara, pero no era lluvia lo que salía de sus ojos. El silencio se llenó de historia. De pasado. De palabras no dichas. ¿Qué taramían? Y así, mientras el mundo seguía su ruido, su prisa y su burla, la verdad caía como el aguacero. Fuerte, inesperada y sin permiso. Porque a veces, la lluvia no borra los bordados, solo los revela. Desde aquella noche de tormenta, el silencio entre Gael y el hombre del coche lujoso se volvió tan denso como el lodo que cubría las calles de Villalta. El hombre se presentó como Arturo Velasco. No hizo falta decir más. Ese nombre era conocido, aunque pocos lo hubieran visto en persona. Era dueño de la fábrica de agua embotellada que surtía a todo el sur del estado, y de una cadena de autolavados con sucursales desde Veracruz hasta Chiapas. Pero ahí, bajo la lluvia, no parecía más que un señor buscando a alguien. Arturo regresó al día siguiente. No vino en coche esta vez. Caminó desde la entrada del barrio, saludando a quienes lo miraban con desconfianza. Traía consigo una caja de herramientas y un impermeable azul. No dijo nada, solo se puso a trabajar al lado de Gael. Lavaron coches en silencio. Nadie entendía qué pasaba. La verdad empezó a dibujarse como espuma sobre un cofre recién lavado. Arturo había sido pareja de Alma, la madre de Gael, cuando ambos eran jóvenes. Él tenía 19 años y ella 16. Se querían sí, pero eran de mundos distintos. Arturo era hijo de una familia que vivía en la capital. Alma, hija de panaderos humildes en Villalta. La diferencia de clases fue más poderosa que el amor. Arturo fue enviado a estudiar a Monterrey. Alma se quedó sola y embarazada. Aquel pañuelo con las iniciales AV fue lo único que le quedó a Alma de ese amor fugaz. Arturo lo había bordado una tarde de agosto, en una banca de la plaza, mientras hablaban de nombres para un hijo que aún no existía. Alma lo conservó siempre, como se guardan los recuerdos que duelen bonito. Se lo dio a Gael cuando cumplió 15, diciéndole que era de su padre, pero sin dar nombres. Él se fue, mijo, pero tú te quedas. Y vales más de lo que crees, le dijo entonces. Arturo, al saber que tenía un hijo, no supo qué hacer al principio. No era que no quisiera reconocerlo, era que no sabía cómo acercarse. Durante años se había dedicado a crecer empresas, a levantar números, pero nunca aprendió a sostener conversaciones que dolieran.
Le tomó años regresar. Y lo hizo justo cuando vio una fotografía en redes. Un chavo moreno, flaco, lavando coches con un pañuelo blanco atado al brazo. Durante las semanas siguientes, Arturo y Gael compartieron tiempo, sin grandes discursos. Gael seguía sin hablar mucho. El dolor no se borra con visitas ni con verdades tardías, pero aceptó la presencia de ese hombre como quien acepta una lluvia inesperada. No la pidió, pero tampoco puede ignorarla. La comunidad empezó a murmurar. Algunos decían que Gael ya no era el mismo, que ahora tenía palancas, que seguramente Arturo le iba a regalar una casa o ponerle su propio negocio. Pero Gael siguió igual, lavando, tallando, cuidando los carros como si fueran suyos. Solo que ahora, cada tanto lo veían con una libreta, anotando cosas, dibujando planos sencillos de techos, tuberías, y lo que parecía ser un autolavado. Un día don Ernesto, el dueño de la tiendita de la esquina, le preguntó: ¿Y ese cuaderno pa' qué es, mijo? Gael sonrió y dijo: Pa' soñar despacito, don. Pa' que el sueño no me agarre en curva. Arturo, por su parte, hizo algo que sorprendió a todos. Vendió uno de sus autolavados en la ciudad, y donó el terreno para construir uno nuevo, ahí mismo en Villalta. Le puso un nombre: Pañuelo Blanco. Lo inauguró sin cámaras, sin prensa, pero ese día, todos en el barrio fueron Ostoy. Hubo tamales, música de marimba y hasta misa. Nicuáloma. Gael fue nombrado encargado general. No gerente, no socio. Encargado, él lo pidió así. Primero quiero aprender a fondo. Lo demás, vendrá solito, dijo con esa serenidad que solo tiene quien ha sido lastimado por la vida, pero aún cree en ella. Arturo se quedó unas semanas más. Luego se fue. Pero dejó una carta, dentro de una caja de herramientas. Decía: Gael, no vine a reparar el pasado, porque eso no se puede. Vine a aprender a ser parte de tu presente, si tú me dejas. Perdón por los años, gracias por el espacio, tu padre. Gael nunca mostró la carta, pero desde entonces el pañuelo blanco ya no colgaba del laurel. Estaba enmarcado, justo en la entrada del nuevo autolavado. Todos lo veían, pero nadie preguntaba. Sabían que algunas historias no necesitan explicarse. Se sienten. Desde la inauguración del autolavado Pañuelo Blanco, algo en Villalta se transformó, aunque no todos lo notaron al principio. Parecía un negocio más, con cubetas alineadas, trapos colgados al sol, y el sonido constante de mangueras golpeando el concreto. Pero ahí, entre los chiflidos del vapor y los motores, había algo distinto: dignidad. Gael se levantaba todos los días antes de que el gallo cantara. Caminaba con paso firme desde su casa hasta el terreno donde antes había puro escombro. Saludaba a cada trabajador, uno por uno, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Los conocía bien: Juanito, que había dejado la secundaria para mantener a su mamá; Toñita, madre soltera que lavaba carros mejor que cualquiera; y don Beto, un hombre mayor que había sido velador, ahora encargado del área de aspiradoras. El autolavado era más que un negocio. Era un refugio. Un espacio donde se respiraba respeto, donde el uniforme era el mismo para todos, y las diferencias sociales se deshacían con espuma y jabón. Gael no se sentaba en una oficina. Él lavaba junto con todos. Usaba el mismo trapo, la misma agua, las mismas botas agujereadas que había remendado su abuela. Un día, un joven altanero llegó en una camioneta nueva, con placas del DF. Se estacionó con prisa, bajó con lentes oscuros y lanzó las llaves a Toñita como si fuera una sirvienta. A ver si no me lo rayan, ¿eh? Está recién salido de agencia, dijo sin verla. Toñita con dignidad serena recogió las llaves y empezó a trabajar. Gael observaba desde una esquina. Cuando el joven se acercó para pagar, se quejó de una supuesta manchita en el parabrisas. Gael lo miró con firmeza. Aquí no trabajamos para servirte, trabajamos contigo. Si no sabes tratar a la gente, mejor llévatelo a otro lado, le dijo. Ni usirukupua tianatomisi tortumite. El joven se fue bufando. Pero todos lo vieron, todos entendieron. En Pañuelo Blanco, el respeto no se negociaba. Con el paso de los meses, el lugar se volvió un punto de encuentro, no solo para lavar coches, sino para compartir historias. Un mural pintado por los niños del barrio adornaba una de las paredes. Ahí,
junto a mariposas, corazones y soles de crayón, se leía una frase que Gael había escrito en un cartón hace años. «Pa' que el sueño no me agarre en curva». El pañuelo blanco, enmarcado en la entrada, se convirtió en una especie de emblema sagrado. Algunos le dejaban flores, otros lo tocaban al entrar. Nadie preguntaba por su historia, todos sabían que hablaba por sí solo, el Paico. Un día Arturo regresó. No como empresario. El Paico. No como padre. Volvió como aprendiz. Se colocó una playera con el logo del autolavado, y pidió lavar carros. Dijo que quería entender lo que Gael había construido. Tú armaste esto, mijo. No con dinero, sino con respeto, quiero aprender de eso. Los días pasaron, y el rumor de que ese lugar tenía algo distinto se extendió. Llegaron reporteros, influencers, hasta políticos. Todos querían saber por qué un autolavado en Villalta tenía tanta fama. Gael siempre decía lo mismo. Aquí no vendemos servicios, compartimos dignidad. Un día mientras barría la entrada una niña se le acercó. Era hija de Toñita. Le regaló un dibujo, un coche grande con burbujas y un pañuelo blanco ondeando en el cielo. Abajo, escribió con letra chueca. Gracias por creer en mi mami. Gael guardó el dibujo como un tesoro. Lo puso en su libreta, junto a los planos viejos y las ideas nuevas. Sabía que el camino apenas comenzaba. Pero ya no lo caminaba solo. Ahora cada paso tenía eco, cada trapo mojado, cada auto limpio. Era una historia más en el mural invisible de un pueblo que aprendió que la pobreza no se mide por lo que falta, sino por lo que se ignora. Y al final, el pañuelo bordado con AV no era solo una reliquia de amor perdido. Era un estandarte de lo que se puede construir cuando alguien, aún desde el lodo, decide brillar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte al canal, y activar la campanita para más historias como esta. Déjanos en los comentarios si alguna vez te juzgaron sin conocerte, y recuerda. El valor verdadero no siempre se ve, pero siempre se siente.